Muy buenas noches. Les habla Luis Castaño Botero, predicador de la Iglesia de Cristo, en Upala, Costa Rica. Los invito a que vean mi canal en YouTube con el mismo nombre, Luis Castaño Botero. Hoy vamos a estudiar un poco sobre la enseñanza escritural, pero específicamente vamos a hablar sobre un tema que es la perseverancia, perseverando fieles a la doctrina de los apóstoles. El pasaje que vamos a usar como texto base está en Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice así: acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Otras versiones dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, la doctrina de los apóstoles, primero, es recibida de Cristo. Vamos a ver lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 1, capítulo 1, versículos 11 y 12. Dice el apóstol Pablo, de haber recibido la palabra, la doctrina de Cristo. Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de orden humano, pues yo no lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Observen que Pablo habla de el evangelio, no habla de la ley. ¿Por qué hago énfasis a esto? Porque el evangelio de Cristo es totalmente diferente a la ley mosaica. La ley de Moisés fue nuestro ayo o nuestro tutor para traernos a Cristo. Necesitábamos la ley para que viniera Cristo. Una vez llegó la fe que es en Cristo Jesús, ya no necesitamos ese ayo que es la ley mosaica. Gálatas capítulo 3, 24 y 25. Entonces, la doctrina de los apóstoles es recibida del cielo. Primer punto. Vamos a ver en Juan capítulo 17, versículo 8, lo que Jesús dijo con respecto a esto. Dice Juan 17, 8. Porque las palabras que tú me diste, se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Juan 17, 8. Cristo les entregó las palabras a los apóstoles, y ojo, no dice que les entregó la ley, porque la ley fue entregada al pueblo judío. Fue Cristo el que entregó las palabras de Dios, que era la misma palabra de Cristo. Ahora, la iglesia enseña a guardar los mandamientos que Cristo ha dado a los apóstoles. Mateo capítulo 28, versículo del 18. Mateo capítulo 28, versículos 18 en adelante. Observen lo que dice la palabra de Dios. Jesús se acercó a ellos y les habló así: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y observen esto, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les entregó una enseñanza a los apóstoles y les dijo que les enseñaran a sus discípulos a guardar lo que Él les había enseñado. Hay una pregunta importante. Si Jesús les hubiera dicho a los apóstoles que siguieran guardando la ley mosaica o la Torá, ¿por qué sencillamente no les dijo, vayan y hagan discípulos y díganle que sigan guardando la Torá? No les dijo eso. Observen lo que dice el versículo 20. Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Cristo, o sea, lo que Cristo había mandado era lo que tenían que hacer los discípulos del Señor. Estos mandamientos, este mandamiento no está en la ley mosaica. Observen otro detalle importante, Hechos 2:42, y en la versión Reina Valera
Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 11, este otro mandamiento tampoco se encuentra en la ley mosaica. Y es un mandamiento que Pablo recibió directamente del Señor. Porque yo recibí del Señor, ojo, porque yo recibí del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Si Pablo seguía guardando la ley mosaica, la pregunta es, ¿cómo es que recibió del Señor esta revelación? Porque la revelación que estaba recibiendo era la doctrina. Este mandamiento que está en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, usted no lo encuentra en la Torá. Por eso es que es muy importante entender la diferencia entre la Torá de Moisés y el Evangelio, que es la ley de Cristo. 1 Corintios 9, 21 dice Pablo, no estando yo sin ley, sino bajo la ley de Cristo. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice, cumplida así la ley de Cristo. O sea que la ley de Cristo es la que está en vigente, que son los mandamientos que estamos viendo en este momento. No tienen nada que ver con los mandamientos de la ley mosaica, porque los mandamientos de la ley mosaica todos los cumplió el Señor Jesús. Mateo 24, 44, porque era necesario que se cumpliera todo lo dicho de mí, en la ley, en los profetas y en los salmos. Muy importante. Otro dato muy importante en cuanto a la enseñanza o a la doctrina de los apóstoles. Y ojo que el pasaje en Hechos 2:42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. No dice que perseveraban en la Torá de Moisés. Ojo a esto. Estos mandamientos eran dados para guiar a la iglesia. Y vamos a ver una serie de mandamientos. Como Filipenses capítulo 4, observe lo que dice. Filipenses capítulo 4, versículo 9, vea lo que dice la palabra de Dios. Todo cuanto habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, ponedlo por obra y el Señor de la paz estará con vosotros. Este mandamiento se le fue dado a la iglesia de los filipenses. Este mandamiento no está allá en la ley mosaica. Es un mandamiento nuevo que está en el nuevo pacto. Y Pablo está diciendo que lo que habéis aprendido y recibido de mí. ¿Y qué fue lo que Pablo aprendió y recibió? Pues sencillamente el Evangelio, que era el cumplimiento de la ley mosaica. Tómelo eso muy en cuenta. Si vamos en Primera de Timoteo, capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Observen por favor este pasaje, es muy importante, porque Cristo no fundó ninguna Jequilá. Eso es una gran mentira. Jesucristo fundó una iglesia que Él compró con su propia sangre. Y esa iglesia, vea cómo el apóstol la llama. Pero si tardo, para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Ojo, la iglesia es la casa de Dios. ¿Qué es la iglesia? Del Dios vivo. Columna y fundamento de la verdad. ¿Se están dando cuenta? Pablo está hablando que la verdad está en la casa de Dios y que la iglesia es la columna y el fundamento de la verdad. ¿Por qué no dice aquí el apóstol Pablo que la Torá es el fundamento de la verdad? No, señores. Dice que la iglesia, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. Qué importante eso. Este mandamiento, repito también, no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, observen en Primera de Corintios capítulo 4, en cuanto a los mandamientos que Pablo recibió,
Primera de Corintios capítulo 4, versículo 15 dice, pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo o maestros, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el Evangelio os he engendrado en Cristo Jesús. Os ruego pues que seáis mis imitadores. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío y querido, fiel en el Señor. Él os recordará mis normas, Él os recordará mis normas de conducta en Cristo, conforme enseño por doquier en todas las iglesias. Pablo había fundado iglesias. Hay gente que no cree en la iglesia del Señor, pero la Biblia dice que Pablo fundó iglesias. Cristo fundó una iglesia y Pablo iba a las localidades y formaba iglesias que seguían los mandamientos del Señor. Qué importante. Y dice Pablo que él los engendró en el Evangelio. La Biblia habla del Evangelio o de las buenas nuevas, que es prácticamente lo mismo. Ahora, observen otros mandamientos importantes, como en Judas, versículo 17 y versículo 21. Hasta el 21 voy a leerles. Dice, en cambio vosotros, queridos, acordaos de las predicaciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dice que se acuerden de las predicaciones. No dice que se acuerden de la Torá de Moisés. De las predicaciones de los apóstoles. Ellos os decían, a fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones. Viven una vida solo natural sin tener el Espíritu. Pero vosotros, queridos, edificaos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Edificaos sobre vuestra santísima fe. La edificación está en la fe, no en la Torá de Moisés. Versículo 21. Manteneos en el amor de Dios, guardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Aleluya. Otro detalle importante. Cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, menospreciar y rechazar la enseñanza apostólica es rechazar a Dios, rechazar a Cristo y rechazar al Espíritu Santo. Porque hay personas que no creen que el Espíritu Santo es Dios. Y quiero que veamos este otro pasaje. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6. Observen lo que dice la palabra santa de Dios. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolos, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no propasarse de lo que está escrito. No propasarse, no cruzar el límite, dice otras versiones, de lo que está escrito, y para que nadie se engríe en favor de uno contra otro. Esto es una regla que hay que respetar. No entender más de lo que está escrito. En Lucas capítulo 10, versículo 16, observe lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 10, versículo 16. Lucas 10, Lucas capítulo 10, versículo 16. Vea lo que dice. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Y quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Ojo lo importante de esto. Los hombres que no aceptan la doctrina de Cristo, rechazan a Cristo. Y los que no rechazan lo que nosotros predicamos en base a la palabra de Dios, están rechazando a Dios. Qué importante. Lucas capítulo 10, versículo 16. Ahora, Primera de Tesalonicenses, otro pasaje muy, muy importante y claro en cuanto a las personas que no
o que rechazan la doctrina del Mesías. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8. Observen lo que dice. Así pues, el que esto deprecia, no deprecia a un hombre, sino a Dios, que os hace don de su Santo Espíritu. El que desprecia la doctrina del Señor, está despreciando a Dios, que hace un don del Espíritu Santo. Ojo, por favor, a todas estas cosas importantes. Ahora, cuando la gente no respeta la doctrina de Cristo, que es la base del cristianismo, no es la ley, no es la Torá de Moisés, es la doctrina de Cristo. El problema es que mucha gente va más allá de lo que está escrito. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 6, dice que Pablo y Apolo se pusieron como ejemplo para que no sobrepaséis. Otra versión dice, para que no crucéis el límite. Otra versión dice, para que aprendáis a no entender más de lo que está escrito. Primera de Corintios 4, 6. Y ojo, cuando las personas no respetan la doctrina de Cristo, vea lo que dice Segunda de Juan, versículo 9. Dice así: todo el que se excede, vea qué interesante, todo el que se excede y no permanece en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese permanece al Padre, ese posee al Padre y posee al Hijo. ¿Por qué dice la Biblia de permanecer en la doctrina de Cristo? ¿Por qué el apóstol Juan no dijo permanecer en la Torá del Padre? No. ¿O por qué no dijo permanecer en la Torá de Moisés? Dijo permanecer en la doctrina de Cristo. Porque la iglesia tiene una doctrina. No es ninguna jequilá, eso es mentiras. Cristo no fundó una jequilá. Cristo fue la iglesia, Mateo 16, 18, y la compró con su propia sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Ahora, cuando hablamos de la doctrina de los apóstoles, la pregunta aquí es, ¿cuál era la actitud de la iglesia hacia la doctrina y mandamientos de los hombres? Vamos a ver una serie de pasajes que nos van a explicar que cuando la iglesia se daba cuenta que habían hombres que estaban enseñando mandamientos de los hombres, el Espíritu Santo nos reveló qué hacer contra los que enseñan doctrinas de los hombres. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vea qué buen pasaje referente a este tema. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 21 y 22. Pablo dice que hay que probar todas las cosas. Dice, examinadlo todo y quedaos con lo bueno. Absteneos de todo género de mal. Ojo, examinarlo todo. Entonces, cuando alguien viene con una falsa doctrina, hay que examinar esa falsa doctrina. Y ojo, el apóstol está diciendo que hay que examinarlo todo. Ahora, qué importante, vamos a ver Filipenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Hay que probar las cosas cuando son, hay que probar y hay que discernir las cosas con inteligencia para poder discernir si son excelentes o no. Vea lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Dice, y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento. Y vea lo que dice el versículo 10. Con que podáis alquilar los mejores
alquilar los mejor para ser puros y sin tacha en el día de Cristo. Dice este pasaje que con inteligencia y discernimiento hay que probar todas las cosas para ver si son excelentes. Vuelvo a decirlo. Y lo que pido en oración es que vuestro amor siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y discernimiento. ¿Por qué cito este pasaje? Porque hay muchos hermanos que creen todo lo que ven en internet. Y Pablo nos dice que el cristiano tiene que estar capacitado, tiene que aprender a discernir. ¿Qué es discernir? Es detectar lo que es bien y lo que es mal, lo que es palabra de Dios y lo que es mandamiento de los hombres. Por eso es que en la iglesia en el Nuevo Testamento, cuando perseveraban la doctrina de los apóstoles, parte de perseverar este mandamiento era que creciéramos en el conocimiento de Dios y en el discernimiento. Ahora, vamos a ver Tito capítulo 1, versículo 9, hablando siempre sobre el mismo punto, sobre cuál era la actitud que la iglesia tenía con respecto al falso maestro. Tito 1:9, vea lo que dice. Presta atención. Que esté adherido a la palabra fiel. Oiga, adherido como soldado, como que estemos pegados a la palabra fiel, conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Porque hay muchos rebeldes, vanos, habladores y embaucadores, sobre todo entre los de la circuncisión. Pablo está atacando a los judaizantes y les dice que nosotros tenemos que estar como pegados a la palabra de Dios. ¿Y por qué pegados a la palabra de Dios? Conforme a la enseñanza, para que seamos capaces de exhortar con sana doctrina. Pregunto, ¿por qué el apóstol Pablo habla de una sana doctrina? ¿Por qué Pablo no dijo aquí para que aprendáis a exhortar con la ley mosaica o para que aprendáis a exhortar con la Torá? No, y más bien él dice que hay que tener cuidado porque hay muchos rebeldes, vanos y habladores y embaucadores, y ojo esta palabra, Tito 1:10, sobre todo entre los de la circuncisión, que enseñaban una falsa doctrina, queriendo obligar a los hermanos a que guardaran el Shabbat, a que se circuncidaran, a que no comieran ciertos alimentos. Y esto era un problema para la iglesia. Vamos a ver otro pasaje en cuanto a la actitud de la iglesia de Éfeso, en cuanto al falso maestro. Efesios capítulo 4, versículo 14. Observen lo que dice. Y es muy importante, hermanos, que no nos dejemos llevar por cualquier tipo de doctrina, sino por la doctrina de Cristo. Vea lo que dice. Para que no seáis ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Vean que habla de la doctrina, por cualquier tipo de doctrina, a merced de la malicia humana, que no debemos ser niños, o sea, debemos discernir, debemos tener conocimiento para poder entender esto. Y la iglesia en el primer siglo tenía cuidado con esta doctrina. Y observen que Pablo siempre habla de la doctrina, no habla de la ley. Habla de la doctrina, que hay que tener mucho cuidado. En primera de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan nos exhorta, hablando de estos falsos maestros, que tenemos que probar siempre los espíritus para ver si son de Dios o no son de Dios. Observe lo que dice primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 y 6. Esto era lo que hacía la iglesia del Señor en el primer siglo cuando alguien salía con una enseñanza. ¿Por qué? Porque perseveraban en la doctrina, no en la Torá de Moisés,
en la doctrina de los apóstoles. Primera de Juan 4, 1 al 6 dice: Queridos, no os fijéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, bien que Jesucristo venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y los que habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y según los escucha. Y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de el error. Ojo, dice que el que no confiesa a Jesús. ¿Por qué quiero enfatizar con este pasaje? Porque hay una secta judaizante que dice que hay que pronunciar el nombre de Yahshua y no Jesús, que Jesús es un nombre blasfemo. Y vea qué interesante lo que les voy a decir. Este pasaje dice, y voy a repetírselos en el versículo 3, primera de Juan 4:3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús. ¿Por qué aparece la palabra Jesús? ¿Saben por qué? Porque hay más de 5,000 manuscritos griegos de copias en todo el mundo donde el Espíritu Santo dejó impreso en el Nuevo Testamento el nombre de Jesús. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego y no en hebreo. Y dice que el que no confiesa a Jesús no es de Dios. No dice que el que confiesa a Yahshua, dice el que confiesa a Jesús. Y respaldo esto ¿en qué? En que el Espíritu Santo reveló esto al apóstol Juan. Qué interesante, ¿eh? Otro detalle muy importante que quiero enfatizar con ustedes, mis estimados hermanos y amigos. Vamos a leer otro pasaje muy interesante que encontré en el libro de Hebreos, capítulo 13, del 9 al 19. Y presten atención. La iglesia del Nuevo Testamento estaba en contra de toda falsa doctrina. Y vean lo que dice el escritor de Hebreos. No os dejéis sacudir por doctrinas varias y extrañas. Vea que habla de doctrinas. Qué importante. Mejor es fortalecer el corazón en la gracia, que con alimentos que nada aprovechan a los que siguen ese camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tierra. Los cuerpos de los animales cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado son quemados fuera del campamento. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos donde Él fuera del campamento, cargando con su aprobio, que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que andamos buscando la del futuro. Ofrezcamos sin cesar, por medio de Él, a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. No os olvidéis de hacer el bien y de ayudaros mutuamente. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas, para que lo hagan con alegría y no lamentándose, cosa que no os traerá ventaja alguna. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener recta conciencia, deseosos
de proceder en todo con rectitud. Con la mayor insistencia os pido que lo hagáis, para que muy pronto os sea yo devuelto. Qué importante. Vea lo que este mandamiento, esos mandamientos no están en la Torá. Y son mandamientos que el Espíritu Santo dio a través del escritor de Hebreos. Y dice que, y es muy importante, que no os dejéis seducir por doctrinas varias y extrañas. Eso es lo que hacía la iglesia, advertir contra la falsa enseñanza, advertir contra la falsa doctrina. Y es muy importante que todos entendamos eso. Otro cuidado que tenía la iglesia era de no ser contaminada con la doctrina de los hombres. Pablo les escribió a los colosenses en Colosenses capítulo 2, versículo 8, qué lindo pasaje, y vea qué importante. Mirad que nadie os esclavice, ojo, mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía fundada en tradiciones humanas, según los elementos del mundo y no según Cristo. Dice, mirad que nadie os esclavice mediante la vana falacia de una filosofía, o sea, falsas doctrinas. La iglesia siempre estuvo pendiente de eso. Otro detalle, cuando la iglesia veía al falso maestro, había un mandamiento, es de tener cuidado, no sea que siendo llevado por el error de los malvados podamos caer. Segunda de Pedro, vean este pasaje, Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 17 y 18, dice: Vosotros pues, queridos, estando ya adheridos, vivid alerta, no sea que arrastrados por el error de esos disolutos, os veáis derribados de vuestra firme postura. Creced, ojo, creced pues en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y ojo, dice que creced en la gracia y en el conocimiento. La gracia es el Evangelio. El Evangelio dice gracia y conocimiento. La gracia tiene que ir acompañada del conocimiento. ¿Por qué? Porque es el Evangelio el que nos da la gracia de Dios. ¿Y cómo obtenemos la gracia de Dios? Por el conocimiento. No es el cuentico de que no hay que hacer nada. No. El hombre que no obedece el Evangelio, creyendo, arrepintiéndose, bautizándose para el perdón de los pecados y perseverando hasta el fin, no recibe la gracia de Dios. Aleluya por esto. La iglesia tenía una actitud de alerta en contra de los falsos maestros. Marcos capítulo 16, vea lo que dice, versículos 7 al 12. Marcos capítulo 16, versículos 7 en adelante dice: Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Ellos salieron huyendo del sepulcro, pues un gran terremoto y espanto se había apoderado de ellos, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Jesús resucitó en la madrugada el primer día de la semana, y se apareció primero a María, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a comunicar la noticia a los que habían vivido con él y estaban tristes y llorosos. Ellos, al oír que vivía y que había sido visto por ella, no creyeron. Ojo, qué interesante esto. Ahora, vea en 2 de Corintios, capítulo 11, vea lo que dice la palabra de Dios. 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 12 al 15. Y lo que hago, continuaré haciéndolo para quitar todo pretexto a los que buscan
con el fin de ser iguales a nosotros en lo que se glorían. Porque esos tales son unos falsos apóstoles, unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfrace de ángel de luz. Por tanto, no es mucho que sus ministros se disfracen también de ministros de justicia, pero su fin será conforme a sus obras. Hablando de los falsos maestros, de los falsos pastores, de los falsos predicadores, de los falsos judaizantes que andan diciéndole a la gente que si usted no guarda el Shabbat, se va a condenar. Que si usted no guarda la Torá, se va a condenar. O le andan diciéndole a la gente que el nombre, no se puede pronunciar el nombre de Jesús, sino el nombre de Yeshua, porque si no usted se va a condenar. Y Pablo habla en cuanto a la doctrina. Recuerden, los cristianos perseveran en la doctrina de Cristo, que es la misma doctrina de los apóstoles. En segunda de Tesalonicenses, vea este pasaje muy importante en cuanto a los que causan problemas a la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 en adelante. Y dice así, versículo 6, hermano, os mandamos en nombre del Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que vive desordenadamente y no según la doctrina o tradición que de nosotros recibisteis. Ojo, habla de una tradición, habla de una doctrina. Qué importante, no habla de la ley mosaica. Ya en el versículo 14, segunda de Tesalonicenses 3:6 les acabé de leer. Ahora vea el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle y no tratéis con él para que se avergüence. Dice que al falso o al que andaba desordenadamente había que señalarlo, o sea, había que desenmascararlo, para que me entiendan, al falso o al que andaba desordenadamente. Por eso la iglesia del Nuevo Testamento estaba siempre atento de los hombres que andaban desordenadamente o enseñando falsas doctrinas. Ahora, vea en 2 de Tesalonicenses capítulo 14 y 15 dice, si alguno no obedece a lo que os decimos en esta carta, a ese señaladle y no tratéis con él para que se avergüence, pero no lo miréis como a enemigo, sino amonestarlo como a hermano. Es una enseñanza que la iglesia del primer siglo disciplinaba al hermano que andaba desordenadamente. Observen ahora en Tito capítulo 3, vea qué importante este otro pasaje. Tito capítulo 3, versículos 9 al 11, dice, y preste mucha atención, se lo suplico, a este pasaje. Dice Pablo, Tito capítulo 3, versículos 9 al 11. Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Dice que hay que evitar las discusiones sobre la ley. ¿Cuál ley? La ley mosaica. Pablo está diciendo, eviten las disputas contra eso. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele. Y ya sabes que éste está pervirtiendo y peca, contaminando por su propia sentencia. Ojo, voy a repetirles este versículo. Evita discusiones necias, genealogías, contiendas y disputas sobre la ley, porque son inútiles y vanas. Al sectario, después de una y otra amonestación, rehúyele, o sea, deséchalo. Ya sabes que ese, o sea, el sectario, está pervirtiendo y peca, condenado por su propia sentencia. Pablo dice que hay que dejar las discusiones necias sobre la ley. ¿Por qué? Porque cuando Pablo está hablándole a Timoteo, ya la ley mosaica
había llegado a su cumplimiento. Si no, y quiero hacer la aclaración, la ley mosaica fue la que nos trajo o nos enseñó la venida de Cristo. Cuando vino la fe en Cristo Jesús, ya no necesitamos el tutor o el ayo. Gálatas capítulo 3, 24 y 25. No olviden ese pasaje. Otro pasaje importante sobre el falso maestro está en Romanos capítulo 16. Vea lo que el apóstol Pablo nos enseña. Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Pablo exhorta a los hermanos y vea lo que dice. Os ruego, hermanos, que os guardéis de los que sustituyen divisiones y escándalos, ojo, contra la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos. Dice, contra la doctrina que habéis aprendido. No dice contra la ley. Pablo no estaba guardando la ley, sino la doctrina que habéis aprendido. Apartaos de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de sus palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. ¡Qué pasaje más tremendo este! Aleluya sea el nombre del Señor. Me alegro de ver cómo el apóstol Pablo siempre habla y dice que os apartéis de los que causan divisiones contra la doctrina que habéis aprendido. Bendito sea el nombre de Dios. Incluso esto era tan serio que el apóstol Juan, en segunda de Juan, vea lo que escribió en el versículo 7 y 11, dice que ni siquiera con este tipo de personas hay que tener amistad. Muchos seductores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Cuidad de vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis abundante recompensa. Abundante recompensa. Todo el que se excede y no permanece en la doctrina, no en la ley, en la doctrina de Cristo, no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no es portador de esta doctrina, oye, qué interesante, no le recibáis en casa ni le saludéis, pues el que saluda a ese solitario de sus malas obras tiene comunión. Ojo importante, 3 veces menciona la palabra doctrina y dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo, el que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene al Padre. Y después dice, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿por qué el apóstol Juan no dijo, el que no persevera en la Torá de Moisés? No dice en la Torá de Moisés, dice en esta doctrina. Aleluya por eso. Para ir concluyendo, es muy importante tomar en cuenta el desastre por dejar que se enseñen falsas doctrinas en la iglesia. Tal vez en el lugar donde usted se congrega hay puntos doctrinales que los enseñan muy apegados a la Biblia, pero hay otros puntos que tal vez no, como el diezmo, como que haya un pastor, como que hayan pastoras, como que hayan profetas, como que se pidan diezmos hoy en día, como que la mujer sea pastora, como que no toman la cena del Señor, como que no recogen la ofrenda como manda la palabra de Dios el primer día de la semana. Y vea lo que dice la palabra de Dios en cuando la iglesia deja que esas doctrinas se vayan metiendo, contaminan a la iglesia y poco a poco se van alejando. Por eso es que las denominaciones hoy en día están tan lejos del conocimiento de la verdad y se han alejado de Dios. Gálatas 5:9, observen lo que dice. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, vea lo que dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14 al 17.
dice así la palabra de Dios. Pero tengo alguna cosa contra ti. Mantienes ahí algunos que sostienen, ojo qué interesante, y me llama mucho la atención esto, algunos que sostienen la doctrina de Balaán, que enseña a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel para que comieran carnes inmolada a los ídolos y fornicaran. Así tú también mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Ojo, la doctrina de los nicolaitas. Arrepiéntete pues, si no iré pronto donde ti y lucharé contra esos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo posee. Aleluya. Bendito sea Dios. La iglesia debe ser protegida de los malos obreros y los predicadores y los pastores tienen que ser personas que estén capacitadas para discernir la falsa doctrina, para probar los espíritus. Primera de Juan 4 del 1 al 6. Y observen lo que dicen para concluyo con este pasaje. Hechos capítulo 20, el apóstol nos dice en el libro de Juan capítulo 20, versículo 27. Observen lo que dice. Hechos 20, 27 al 29. Dice, pues no me acobardé de anunciaros todo designio de Dios. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual os ha puesto el Espíritu Santo como vigilantes para pastorear la iglesia de Dios, que Él se adquirió con la sangre de su propio Hijo. Y presta atención a este pasaje. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre vosotros lobos rapaces, crueles que no perdonarán al rebaño, y también que entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Mis estimados hermanos y mis estimados amigos, quiero concluir diciéndole es que tres aspectos importantes. El primero es, la iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles, no en la Torá de Moisés. La Torá de Moisés no es como dicen los amigos mesiánicos, que es desde Génesis hasta Apocalipsis. No, hay una división. Cuando Cristo vino al mundo, trajo la doctrina del Señor y los apóstoles perseveraban en esa doctrina, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La actitud de la iglesia hacia la doctrina y los mandamientos de los hombres era refutarlos, era cortarlos de raíz. La actitud de la iglesia hacia los falsos maestros era desecharlos, era sacarlos de la iglesia. Todo falso maestro tiene que ser señalado. A veces la gente me critica porque dicen que es que a veces yo no tengo amor. No, yo amo a todas las personas, pero todo el que enseñe una doctrina contraria al Nuevo Testamento, siempre voy a estar señalando su error doctrinal. Pablo eso era lo que hacía. Hechos 20, 27 al 28. Vea en Tito capítulo, Filipenses 3:2 dice, Pablo les dice, perros, malos obreros, que descuartizan el cuerpo de Cristo. Y la doctrina falsa, eso es lo que hace. Se despide de ustedes Luis Castaño Botero, de la Iglesia del Señor en Upala. Vea mi canal en YouTube con el mismo nombre. Estoy para servirles y que Dios les bendiga.